Buenos días a todos y a todas y bueno, bienvenidos a un día tecnológico más. Antes eran los miércoles, pero como últimamente volveremos a los miércoles, pero estos dos últimos han sido en jueves y en martes, vamos a decir día tecnológico en vez de miércoles tecnológico. Mi nombre es César Sebastián, soy de Cogiti y nada, pues hoy estoy aquí con Xavier Barnils, que está aquí como siempre. Y nos acompaña también, nos acompañan también Antonio Paz como Product Manager Digital Buildings y Tony Sánchez como Product Application Engineer Digital Buildings. Y nada, pues hoy nos van a hablar. Nos traen un tema realmente muy interesante, de muchísima actualidad, sobre todo ahora a raíz de todo el tema de la importancia que tiene por toda la crisis de la energía, la eficiencia energética, de nuevas soluciones de control aplicables a edificios inteligentes para gestionar las instalaciones de una forma mucho más eficiente y mucho más inteligente. Y también nos van a presentar una herramienta para optimizar el diseño de proyectos. Así que nada, sin más dilación, os dejo con los expertos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar en el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro partner Schneider Electric, que ya son varios webinars. Gracias por estar aquí, por continuar con nosotros, por poder acercarnos a todos nuestros colegiados y colegiadas tan interesantes novedades que se van produciendo y que para que puedan estar actualizados en las tecnologías más modernas y punteras del mercado, y os dejo con Xavier. Muchas gracias, César. Gracias por la introducción. La verdad es que nos lo ponéis muy fácil y es muy fácil pues con vosotros organizar todo este tipo de webinars. Ya lo hemos hablado muchas veces. Gracias a todos por estar aquí, ¿vale? Bueno, como os he comentado, en lugar de un miércoles, un jueves. El mes que viene ya volveremos al formato miércoles, ¿vale? Han sido por pequeñas cosillas que teníamos en calendarios. Y el próximo va a ser, si no recuerdo mal, el 16, que cae en miércoles, ¿vale? Ya nos ha presentado César, o sea que, pero bueno, estoy con Antonio Paz, que ya lo conoceréis de algún otro webinar que hemos hecho, ¿vale? Product Manager de Digital Buildings. Y con Tony Sánchez, que igual también hemos coincidido en algún otro, sí, ¿vale? Que es el Product Application Engineer también en Digital Buildings, ¿vale? Hoy pues directamente voy a dar paso porque vamos un poquito mal de tiempo, hemos empezado tarde por problemas técnicos y al final acabaré yo hablando de otro tema, ¿vale? Te doy paso a ti, Antonio, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Antonio Paz, como me ha presentado Xavi. Vale, y hoy en el webinar de hoy, pues nada, voy a hacer el índice del contenido que os vamos a presentar, ¿no? En primer lugar, os hablaremos, ¿no? Pondremos en un contexto, en el contexto energético actual que nos encontramos, ¿no? Con toda la crisis energética que estamos sufriendo y las restricciones en consumo que están por venir, ¿no? Después hablaremos de nuestra plataforma de Constructive Building, que es la solución de Schneider para el control y la gestión de edificios. Pasaremos a la solución Connected Room Solution, que es la solución dentro del Constructive Building enfocada al control de zona, al control de habitación, con todas las últimas novedades en el último metro del control del edificio. Hablaremos de los aplicativos de esta plataforma sobre todos los diferentes casos y en especial sobre el caso del retail, ¿no? Haremos un enfoque de nuestro aplicativo a lo que sería el medium market. No nos enfocaremos tanto en el gran edificio, sino que estamos interesados con toda esta legislación que está viniendo, ¿no? En poder hacer nuestra solución aplicativa a los pequeños y medianos comercios y edificios, ¿no? Y por último, haremos una práctica real sobre el software de diseño de instalaciones SISBA, ¿no? El SISBA es un software que nos va a permitir, mediante un listado de puntos y una información básica de la instalación, seleccionar todo el material de control que necesitaremos para realizar este proyecto. ¿Vale? Por mi parte, luego continuaré con el apartado, pero os dejo ya con Tony Sánchez, que os va a explicar el contexto actual energético en el que estamos viviendo.
Muy bien, pues muchas gracias Antonio por la presentación y a Xavi también y al Cogiti obviamente por dejarnos estar aquí hoy también, y nada, pues empezar con esto, ¿no? Como un poco con la situación energética crítica que tenemos actualmente en Europa, ¿no? Vemos como realmente pues tenemos una dependencia alta, ¿no? del gas de Rusia y por lo tanto con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Este conflicto pues está produciendo que cada vez pues tengamos que plantearnos de forma rápida, ¿no? Y de forma prácticamente instantánea cambiar de fuente de energía, ¿no? Algo que realmente durante muchos años se ha estado planteando, ¿no? De cambiar hacia energías renovables y tal, pero algo pues que realmente pues tenemos que hacer prácticamente de forma instantánea. Veis aquí un poco, ¿no? En estos gráficos cómo digamos, aumenta, ¿no? Hasta el 2005, por ejemplo, ¿no? La dependencia, digamos, de las importaciones energéticas exteriores, ¿no? Y cómo, pues, también actualmente está en un 75% en España y un 60% en la Unión Europea, ¿no? Vemos también cuáles son los principales países importadores de petróleo, por ejemplo, a la Unión Europea, ¿vale? En 2019 era Rusia con un 26,9% el país que más importaba. Y finalmente lo mismo pasa con el gas. Actualmente en la Unión Europea pues un 40% prácticamente del gas es importado de Rusia. Por lo tanto, si, por decirlo así, nos cortan el grifo, ¿no? De forma instantánea, actualmente pues tendríamos un problema realmente energético, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos hacer frente a esto y cómo podemos incluso virar hacia otras fuentes energéticas y hacia unos edificios más sostenibles para consumir menos energía, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues se han ido, como ya sabréis, se han ido derivando una serie de restricciones de consumo energético, ¿no? Ya empezamos en agosto de 2022 con un Real Decreto aquí en España que limitaba la temperatura de climatización y de refrigeración entre los 19 y los 27 grados, ¿no? Además de otras medidas como el cierre de puertas y el apagado de luces en los edificios de pública concurrencia a partir de las 10 de la noche, ¿no? Todo esto, claro, implica una serie de ahorros energéticos, pero es que estamos viendo a nivel europeo que con esto no llegamos, ¿vale? Con esto tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Y bueno, pues esta semana justo, de hecho, una noticia de la Unión Europea, ¿no? Que va a sacar una normativa aplicable a todos los países de la Unión Europea que a partir del 1 de diciembre todos los edificios deben ser capaces de reducir o de flexibilizar, ¿no? Su consumo energético en horas pico de reducir el consumo energético en un 5%, ¿no? Y a nivel general, ¿no? Durante todas las horas, de un 10%. Por lo tanto, estamos hablando de reducir una cantidad que en edificios, sobre todo grandes, ¿no? O de electrointensivos, pues puede ser una cantidad muy grande de energía, ¿no? Por lo tanto, tenemos que realizar acciones que nos permitan reducir estos gastos de forma prácticamente instantánea, ¿eh? Y también como objetivo, ¿no? Para el 2050, en el European Green Deal, ¿no? En el plan verde de la Unión Europea, ¿no? Una apuesta por la eficiencia energética y por las energías renovables, vemos cómo se dice que ya se explicita, ¿no? Que los edificios del sector terciario deberán reducir su consumo energético en al menos un 37%, ¿eh? Pues bueno, además de esto, un poco queríamos hablar también de, como hoy vamos a hablar del BMS, ¿no? De los sistemas de gestión de edificios y de control, ¿no? De control y automatización. Queremos dejar también aquí un poco la idea de que un BMS cada vez está cogiendo más impacto en los edificios y que en nada nos lo encontraremos como obligatorio en prácticamente todos los países de la Unión Europea, ¿vale? Ya la EPBD, ¿vale? La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios de la Unión Europea ya explicita esta obligatoriedad en muchos edificios, sobre todo en los que consumen más energía, ¿no? Y esto en España se está transponiendo hoy en día en el RITE, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy alineados, ¿no? Con estas normativas y, bueno, al final, si no controlamos hoy, tendremos que controlar mañana, ¿no? Con un BMS. Hablamos de la reducción del 37% de energía del consumo energético en los edificios para el 2050. Pues que si vemos un edificio normal, ¿no? de hoy en día, ya construido, prácticamente vemos que el 30% de los gastos energéticos se podrían evitar, ¿vale? Son evitables, un 30% de los consumos energéticos son evitables mediante la digitalización, mediante la incorporación de dispositivos conectados y sistemas de gestión, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que prácticamente con un sistema de gestión y con una buena gestión del edificio y con software y digitalización, podríamos llegar ya a esos objetivos de 2050 de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, ahora veremos un poco las soluciones que queremos proponeros en este sentido, ¿no?
En ese sentido, pues la digitalización para Schneider es EcoStruxure, ¿vale? Es la plataforma que aglutina todas las soluciones IoT de Schneider Electric. En este caso, pues nosotros disponemos de 3 capas, ¿no? Que le llamamos. La capa de abajo, que son los productos conectados, donde encontramos, pues eso, ¿no? Todos los productos que van midiendo, van monitorizando, digamos, todas las instalaciones de nuestro edificio y son capaces de proveer de datos a la capa superior, ¿no? A un software de control en tiempo real, ¿no? Que aglutina todos estos datos, los analiza y también en muchos casos es capaz de actuar sobre los productos conectados para reducir los consumos energéticos en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo. Finalmente, la siguiente capa de eficiencia energética serían aplicaciones, analítica y servicios, ¿no? Que se trata de una serie de softwares dotados de inteligencia artificial que permiten aumentar, digamos, la eficiencia energética de los edificios en base al conocimiento que esta inteligencia artificial va adquiriendo de tu edificio, ¿no? En este caso nos centraremos hoy en la solución, digamos, EcoStruxure Building, ¿no? En la parte de, sobre todo, BMS, ¿no? Lo que es el EcoStruxure Building Operation. Y bueno, esta herramienta, ¿no? Esta plataforma es una plataforma abierta, es una plataforma de ingeniería mediante la cual no podemos hacer una ingeniería muy eficiente, ¿no? Escalable, porque al final podemos aglutinar, como veremos después con Antonio, podemos aglutinar muchos edificios dentro de la misma plataforma, ¿vale? De forma intuitiva y, sobre todo, un pilar muy importante hoy en día, además de la eficiencia energética y reducir los consumos energéticos, es la ciberseguridad. Es una plataforma dotada con los últimos estándares de ciberseguridad, ¿vale? Y nada, ahora dejaríamos aquí con un pequeño vídeo, ¿no? Que mostraremos. Pues, muy interesante lo que nos ha contado Tony, ¿no? Porque Tony nos habla ya de la obligatoriedad de hacer deslastre de cargas, ¿no? Y para poder hacer deslastre de cargas, pues es necesario el poder tener un control de BMS que esté gestionando cuándo están ocurriendo esas horas pico y nos permitan reducir nuestros sistemas y poder reducir esos ahorros energéticos que nos está pidiendo la ley, ¿no? Por lo tanto, los sistemas de gestión y de control en los edificios cada vez son más necesarios y se convertirán en un requisito indispensable en el futuro. Estoy totalmente convencido de ello, ¿vale? Tony os ha explicado, ¿no? Hemos visto muy brevemente, porque esto tenemos el tiempo es limitado, y os ha explicado, ¿no? Pues nuestra solución de BMS, ¿no? Lo que sería el control total del edificio en la capa de Edge Control. Y ahora en la capa de Connected Product, de equipos conectados, vamos a hablar de lo que sería la Connected Room Solution. Y para ello me voy a apoyar en un vídeo que os voy a presentar y a continuación de este vídeo pues iremos a estar muy atentos al vídeo porque en cada parte de lo que explica pues iremos desarrollando un poco más. Me apoyan en este vídeo para realizar la explicación de la Connected Room Solution. A ver si puedo compartir. Tengo que compartir. Vale. Un segundo. Are your buildings harnessing the power of the Internet of Things to maximize efficiency and future-proof your investment? The Connected Room Solution enables building owners to deliver a personalized experience. ¿Se ve? ¿No se ve? Espera. No, es que has parado la... Vale, espera. el compartir pantalla. Tienes que compartir toda la pantalla. Vale, ahora sí. The Connected Room Solution enables building owners to deliver a personalized experience to tenants and their occupants while improving operational efficiency and energy savings. Occupants can personalize their spaces with a mobile app for adjusting a room's temperature, window blinds, and lighting. Transform your existing buildings into spaces that easily adapt to layout changes without needing a new network or replacing your entire building management system. Now you can easily add IoT-based value-added services like automated fault detection and diagnostics, space analytics, and navigation using the building's IP infrastructure. And with the ability to install and maintain one system with ladder-free commissioning, managing your building gets easier. Deliver a personalized tenant and occupant experience. Improve energy and operational efficiency. Ready buildings for whatever tomorrow may bring. Harness the power of IoT with the Connected Room Solution.
Vale, y ahora continuamos. Vale, pues en este vídeo, ¿no? Lo primero que hemos visto es, lo primero que nos han comentado, con la introducción que nos has hecho del vídeo, es que necesitamos soluciones como la Connected Room Solution y el control de BMS en nuestros edificios para mejorar nuestra eficiencia energética y revalorizar nuestras inversiones en bienes inmuebles, ¿no? ¿Vale? Para eso, pues vemos como un sistema de BMS, como el EcoStruxure Building Operation, nos puede realizar ahorros de energía de hasta un 30%, nos puede mejorar el confort de nuestros ocupantes y mejorar la productividad y el bienestar de ellos mismos. Y también nos aumenta el valor de nuestro edificio. Podemos llegar hasta incrementar el valor en un 6% adicional, el valor del alquiler, y hasta en un 15% lo que sería el valor total del edificio, ¿no? Lo siguiente que hemos visto en el edificio, ¿vale? Es como había una chica, ¿no? Que desde su puesto de trabajo se conectaba con una aplicación móvil y podía bajar una persiana, ¿no? Esto es lo que llamamos la Building Engage, que es una aplicación gratuita que nos permite conectarnos con la Connected Room Solution. La Connected Room Solution es una solución que está habilitada ya de por sí, ¿vale? Con conectividad Bluetooth. Por lo tanto, sin tener, o sea, solamente con nuestro controlador de la Connected Room Solution y nuestra aplicación, gratuitamente nos podemos conectar a nuestro controlador de zona e interactuar con él, ¿no? Cambiando el clima o cambiando las persianas o regulando la iluminación. ¿Vale? Sí. Después hemos visto cómo estaba el técnico de mantenimiento mirando sobre un plano en su tablet y decidiendo, ¿no?, qué cambios se iban a hacer sobre el edificio, ¿no? El COVID, ¿no?, y la situación del teletrabajo, la situación actual, nos está pidiendo que nuestros edificios sean cada vez más modulares y se puedan adaptar rápidamente a los cambios, ¿no? Y para eso, con la Connected Room Solution, lo que tenemos es un software que nos permite rezonificar. Vale, rezonificar porque como la Connected Room Solution es una solución a nivel de zona modular, podemos tener módulos independientes de control. Y estos módulos lo podemos unir y desunir sin necesidad de la intervención de un integrador del sistema. El propio usuario final, con esta aplicación de Define Zoning, puede unir y desunir sus módulos, ¿no?, sus módulos de control, sin necesidad de tocar nada de programa, ni nada de conocimientos Barnet, ni nada de conocimientos propios de un integrador. El mismo le cedemos esa capacidad para adaptarse a los cambios de forma inmediata. ¿Vale? Si continuamos después, hemos visto, ¿no?, que a continuación el técnico de mantenimiento pues usaba otra aplicación. Esto es una aplicación diferente, que es la aplicación Ecommissioning, ¿vale?, que está pensada o bien para el técnico de mantenimiento o en las tareas de comisionado cuando estamos desarrollando el proyecto y en la obra. Esta aplicación lo que nos va a permitir es, sin necesidad de conectarnos a ningún servidor simplemente o a ningún programa, simplemente con nuestro teléfono móvil y su aplicación, poder conectarnos al controlador e interactuar como si fuera un operador de Barnet, interactuar con el controlador sobre sus variables. Por lo tanto, podríamos hacer la puesta en marcha sin tener que conectarnos a un ordenador. Podemos acceder al controlador, ver sus variables y cambiarlas y comprobar que todo está funcionando como debe, ¿vale? Y esto es una aplicación muy útil para los técnicos de la puesta en marcha y para después, una vez terminada la obra, para el explotador del mantenimiento. Después continuamos y el vídeo también nos hablaba, ¿no?, de que la Connected Room Solution está dotada de una conectividad totalmente IP y preparada para el mundo IT. ¿Vale? Esto es debido su controlador principal, el controlador de zona, el RPC, que es el que va a encabezar en el último metro todo lo que es el control del clima y de las diferentes instalaciones de iluminación y de persianas.
¿Vale? Está dotado de Bluetooth, por lo tanto nos habilita ya de por sí la conectividad con las aplicaciones móviles que ya he explicado, y tiene la posibilidad también de habilitar la conectividad en Zigbee, ¿no? Una de las tecnologías más punteras cuando hablamos de los servicios IoT. Y también el mismo es capaz de publicar y comunicarse a través de servicios web, lo cual nos abre un mundo de APIs, de desarrollos fácilmente realizables por un programador que nos permitan pues, crear aplicaciones ad hoc o comunicarnos con otros sistemas como puede ser en un hotel el sistema de reserva de habitaciones. Continuamos. Vale, y como he dicho, cabecera tendríamos el RPC en la zona, ¿vale? Este RPC será el controlador que se conecta a nuestra plataforma EcoStruxure Building Operation a través de IP. Tenemos tecnología Zigbee que nos permitirá conectar, por ejemplo, aquí PowerStack, que son estas pastillas de Schneider Electric que nos permiten conectarnos debajo de la protección magnetotérmica y estaremos midiendo el consumo en tiempo real, ¿vale? Esta información sin necesidad de ningún otro equipo, sin necesidad de ninguna pasarela, podemos enviarla en protocolo Zigbee a nuestro controlador RPC. El RPC consta también de módulos expansores para poder hacer el control de iluminación DALI o de iluminación 0,10 voltios y también de módulos expansores para poder hacer el control sobre persianas. Living Space Sensor, que es su interfaz de zona, que es también, tiene también la función de sonda de temperatura, lo que se vendría a ser un termostato, pero también podemos hacer la configuración de iconos para tener preparadas nuestras propias escenas o interactuar no solo con la consigna de temperatura, sino también con las luces y las persianas. Y por último, el Insight Sensor, ¿no? El Insight Sensor, que ahora explicaré más, pero es un sensor, un multisensor que nos permitirá tener un control sobre la ocupación en tiempo real. ¿Vale? Este es el Insight Sensor, que es la gran novedad de la zona de mi catálogo de productos que llevo para este año. Es un multisensor que aúna en el mismo sensor de temperatura, de humedad, sensor de niveles de ruido, ¿vale? Por lo tanto, estamos añadiendo un valor muy importante de cuando mejorar la ocupación y mejorar el bienestar de nuestros ocupantes se trata, ¿no? Todo lo que es el well-being. También podemos mirar la luminosidad para adecuarla a la luz exterior que nos proviene y también lo más importante de todo es que podemos hacer control de la ocupación y tiene una cámara termográfica que nos estará contando en tiempo real el número de personas exacto que tiene debajo de su rango de acción. ¿Vale? Esto nos abre nuevas vías a la hora de hacer el control del edificio y el control del clima. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo ya no es necesario en una ventilación, por ejemplo, o en un control de set point, un control de temperatura, ya no es necesario esperar a que nuestra sonda ambiente nos diga que el nivel de CO2 ha aumentado o que la temperatura ha aumentado. Podemos predecirla cuando la ocupación aumenta. O sea, si en una sala pasamos de tener 0 personas a tener 4 personas, podemos ya empezar a ventilar el espacio antes de que se dispare el nivel de CO2, porque es lógico que si hay más ocupación, el nivel de CO2 se disparará. Por lo tanto, anticipando esta ventilación, conseguimos reducir el gasto energético total que vamos a tener para ventilar cuando ya es demasiado tarde, cuando ya los niveles de CO2 pues, están en umbrales que no son de óptimo confort. Y otra de los aplicativos que podemos tener, que es en el hospital, si lo vemos a la siguiente diapositiva, en el Hospital Punta de Europa lo hemos instalado ya y lo hemos instalado para poder hacer un control sobre las habitaciones del hospital, ¿no?
Y aquí lo que controlábamos era, sobre todo para la inquietud del explotador del edificio, era poder tener un buen régimen de visitas. Cuando se abría el régimen de visita, realmente en la habitación, pues cada enfermo podía tener 2 personas en su horario de visita, que esas 2 personas tuvieran y que no hubieran 3 o 4, y que los niveles de ruido pues se mantuvieran en niveles aceptables para mejorar la recuperación del paciente. ¿Vale? Y ahora, pues bueno, os doy paso otra vez a Tony, que os hablará pues de diferentes aplicativos, ¿no? Y sobre todo en la parte del retail, que es donde están incidiendo las últimas normativas del gobierno para el control y la mejora de la eficiencia energética. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Creo que se escucha bien, ¿no? Sí. Vale, pues nada, como veis, la solución EcoStruxure Building, ¿no? El sistema de gestión de edificios de Schneider Electric es aplicable a todo tipo de edificios, ¿no? Hemos visto ya con Antonio el caso del hospital, ¿no? O sea, un nuevo aplicativo de productos que habitualmente habían sido solo utilizados para la climatización, ¿no? Pues empiezan a tener otros aplicativos para mejorar el rendimiento de los negocios, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en hoteles, lo vemos en hospitales, lo vemos en centros de negocio, en estadios de fútbol, en edificios de oficinas. Pero hoy queremos enfocarnos, ¿no? En, como ha dicho Antonio, un sector que si no ha cambiado, lo va a tener que hacer en muy poco tiempo, ¿no? Que es el retail, ¿no? Donde se están haciendo mucho énfasis las nuevas normativas del gobierno y sobre todo las normativas europeas para la reducción de los consumos, ¿no? Actualmente el retail ya está experimentando una transformación radical. Ya digamos que los millennials, ¿no? Las personas más jóvenes, buscan un concepto de tienda diferente, ¿no? Un entertainment que se llama, ¿no? Con un concepto de tienda digitalizado, por decirlo así, ¿no? También prácticamente el 74% de estas personas, ¿no? De los millennials, estaría orgulloso, ¿no? De comprometerse con marcas socialmente conscientes, ¿no? Por lo tanto, hablamos de no solo tener una marca que a nivel de marketing apueste por la sostenibilidad, sino que realmente tus propios edificios también estén preparados para ello, ¿no? Además, por otra parte, los minoristas también impulsan, deben impulsar, ¿no? la experiencia en la tienda con tecnología, básicamente, ¿no? Prácticamente todos los edificios, el 96% de las tiendas o de los supermercados están listos, ¿vale? Para incorporar hoy en día dispositivos IoT en sus operaciones, ya sea en la climatización, en la distribución eléctrica, e incluso, como veremos ahora, en necesidades operacionales, ¿vale? Para mejorar el rendimiento del negocio. Entonces, más allá de esto, ¿qué es lo que realmente nos molesta para saber cómo podemos abordar las necesidades, ¿no? Debemos saber qué es lo que más nos molesta, ¿no? Como compradores en los supermercados. Prácticamente un 44% es el escaneo erróneo del precio. Cuando vas a escanearlo tú mismo, ¿no? Pues que no escanee bien, ¿no? Por ejemplo, el mal olor de la pescadería, las colas para pagar. Claro, hablando de colas para pagar, por ejemplo, también es un tema organizacional, ¿no? A lo mejor de operaciones también, donde seguramente también con un sistema de gestión podamos incidir, ¿no? También falta de ayuda cuando se necesita y sobre todo también un 30% en el malestar por la temperatura. Por ejemplo, cuando pasamos por los pasillos frigoríficos, ¿no? Como este, que hay muchos supermercados que tienen las puertas abiertas, ¿no? O que simplemente no hay puertas, ¿no? Entonces vemos como cuando pasamos por ese pasillo, a lo mejor la temperatura se reduce en 5 grados, por ejemplo, ¿no? La temperatura a la que estábamos en el resto del supermercado, ¿vale? Vemos cómo ese sobreenfriamiento, ¿no? De prácticamente, por ejemplo, un grado centígrado puede aumentar el consumo ya de energía en un 2-3%. Por lo tanto, si podemos controlar esa refrigeración y aplicar medidas, pues estaremos ya ahorrando prácticamente un 3% respecto a este incremento, ¿no? Para daros 4 datos también sobre esto, ¿no? Pues hay algunos equipos de refrigeración, ¿no? Que no están bien mantenidos, pues en algunos casos supone hasta un 10% en el incremento del consumo energético, ¿vale? Por tanto, tener una plataforma que nos permita predecir cuándo los equipos van a acabar su vida útil, ¿no? Por decirlo así, o van a necesitar de un mantenimiento, pues puede también implicar una reducción en el consumo de energía y en los costes operacionales del edificio, ¿no? Además, las puertas abiertas agregan, por ejemplo, 2,5 euros por hora y otros gastos, ¿no? En congeladores, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos afrontar esta situación, ¿no? Ya no solo de consumo energético, sino también abordando desde la perspectiva de la calidad de servicio y de las necesidades reales del cliente, ¿no? Pues tenemos una solución, ¿no?, que es EcoStruxure para Retail, donde pues para el propietario realmente lo que estamos ofreciendo es, como decíamos, una reducción de costes, ¿no? Al final reducimos los costes operacionales, reducimos los costes energéticos y, por lo tanto, aumentamos, digamos, la capacidad del negocio, ¿no? Prevención de pérdidas, también, como decíamos, ¿no?, a nivel de mantenimiento de equipos, ¿no? Mantenimiento preventivo y predictivo de equipos, ¿eh? A nivel de operador y empleados, pues apostamos por la eficiencia operacional, ¿no? Por reducir los tiempos de mantenimiento, que como bien decía Antonio, con aplicaciones digitales, ¿no?, con plataformas digitales, podemos hacer incluso de forma remota, ¿vale? No hace falta que un mantenedor se pase por el supermercado, ¿no? Y además, pues tenemos como decíamos, ¿no?, una plataforma que es EcoStruxure, ¿no? Bajo el nombre de EcoStruxure, tenemos una plataforma totalmente integrable para reemplazar, pues, procedimientos que seguramente sean manuales o complicados de llevar al día a día, ¿no? Y finalmente, haciendo ese foco, ¿no?, en la calidad del servicio, pues obviamente damos al cliente un ambiente confortable, ¿no?, con unos niveles de iluminación, temperatura y calidad del aire controlados, haciendo mucho énfasis en, sobre todo, también las necesidades de marketing, ¿no?, de un supermercado, por ejemplo. No es lo mismo una zona de pescadería donde deberás poner una iluminación con unos tonos fríos, ¿no?, con unos tonos blancos, a una iluminación en una zona de frutas o de carnes donde los tonos son más cálidos, ¿no? Todo esto podremos configurarlo y reconfigurarlo fácilmente mediante estos software de rezonificación, ¿no?, por decirlo así. Y como decimos, pues aumentar esa experiencia también digital con aplicaciones, ¿no?, con web services, con APIs desarrolladas ad hoc para que el supermercado pues pueda ofrecer también otro tipo de servicios, ¿no? Y ahora pasaremos a ver un poco pues lo que es una solución concreta, ¿no?, en una cadena de supermercados concreta. Y aquí os dejo con Antonio. Vale, pues ahora vamos a ver el caso práctico, ¿no? Vamos a partir de esta diapositiva, vamos a meternos a fondo en el programa de SYSBA y vamos a solucionar, ¿no?, lo que sería cómo hacer el control en una cadena de supermercados, ¿vale? Pues tenemos las necesidades que ha explicado Tony, ¿no?, que tienen un supermercado para su control y su gestión. Pues vemos que la primera que nos encontramos es que pues, son cadenas que tienen múltiples supermercados alrededor de todo el país. Pues para hacer todo ese control centralizado, lo que instalamos es, a nivel de software, el EcoStruxure Building Operation, ¿no? Lo instalamos en nivel de software en una máquina virtual descentralizada que nos podrá acceder a cada uno de los centros y tendremos una gestión y un control multisite de todos nuestros supermercados. Luego bajamos a nivel de supermercado y lo que instalaremos en cada uno de nuestros supermercados será un Automation Server. El Automation Server es el corazón de nuestras instalaciones de MS. Es nuestro controlador multiprotocolo que es modular y lleva integrado, o sea, es en sí el servidor de la plataforma de EcoStruxure Building Operation. Por lo tanto, tendremos a nivel nacional, a nivel global, el EcoStruxure Building Operation con su Enterprise Server descentralizado instalado en la nube, que se conectará a cada uno de los Automation Servers, que será el propio servidor y el corazón de cada uno de nuestros supermercados. La visión central de toda la cadena desde el Evo y en cada edificio desde el Automation Server, desde la AES. En él es un controlador modular donde podemos ir añadiendo tarjetas de entradas y salidas que nos permitirá hacer el control de las instalaciones donde debemos actuar, ¿no? Pues podríamos hacer tranquilamente lo que sería pues, el del lastre de cargas que nos estaba pidiendo la norma, ¿no? Y podemos integrar en él todo el resto de sus sistemas que tengamos en nuestro supermercado, como puede ser la carga de vehículo eléctrico, el control de los refrigeradores, ¿no?, de estas neveras y de estos congeladores que nos ha explicado Tony. Podemos también interactuar con nuestros sistemas de microgrid y podremos colgar debajo lo que sería el control de zona con la Connected Room Solution, ¿no? A partir del Automation Server, pues podríamos ir añadiendo RPC con sus módulos expansores para poder tener, pues, el control de la zonificación del clima, de iluminación y de persianas y de la ocupación, ¿vale? Pues
ya teniendo esta arquitectura, vamos a ir muy rápido a lo que sería el software de Sysva, ¿vale? Ahora comparto yo. Ok, vale. Sí. Un segundo. Ya estamos, vale. Lo primero que he hecho para el ejercicio práctico ha sido pues preparar un listado de puntos, ¿vale? He hecho un listado de puntos simple donde pues tenemos los diferentes subsistemas que controlaremos directamente, ¿vale? Controlaremos con sus entradas y salidas desde el Automation Server, ¿vale? Pues tenemos las condiciones exteriores, hemos integrado un contador de energía eléctrica que nos estará en cabecera en nuestro supermercado mirando cuánto es el consumo energético que estamos teniendo, la entrada de agua, las calderas, las bombas, el circuito de enfriadora, los colectores y por último el climatizador, ¿no? Que nos va a dar esa refrigeración total del edificio. Todos estos subsistemas haremos el control desde el Automation Server y después, para lo que sería el fan coil o las unidades terminales de climatización, este control se hará desde los RPC. Vale, pues teniendo el listado de puntos preparado, vamos ya a nuestro Sysva, donde con la herramienta cuadro seleccionaremos todo el material necesario para nuestro cuadro de control del Automation Server que necesitamos para controlar el listado de puntos. Como veis en el listado de puntos es un listado ya trabajado, ¿no? Y aquí aparte en la columna J y K están añadidas las referencias de los elementos de campo que necesitaremos para controlar, ¿no? Por ejemplo, si estamos midiendo aquí la temperatura del colector de agua caliente, lo que necesitamos, la referencia de nuestra sonda de temperatura de vaina es la STP 100-100, ¿vale? Lo mismo con los presostatos de filtro y la demás sensórica que necesitaremos para controlar nuestros sistemas de climatización. Vale, pues con la herramienta cuadro, ¿vale? Lo que hacemos es, doy paso atrás para verlo claramente. Cuando seleccionamos cuadro, nos crea un capítulo cuadro. Y aquí nos aparece, al ponernos sobre él, nos aparece el botón configurar cuadro. En configurar cuadro podemos hacer, lo que vamos a hacer es importar el listado de puntos que tenemos que ya trabajado, ¿vale? El listado de puntos puede ser un listado bien como la plantilla que yo os he mostrado o cualquier listado de puntos que tengamos de la ingeniería, ¿vale? Porque lo que nos va a permitir el Sysva es adaptarnos a qué columnas vamos a ir a leer la información, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora. Abro el fichero. Cargo el listado de puntos. Vale, y ahora tenemos que ir dando información. Vale. Aquí hacemos clasificación de distintos tipos de señales, pero lo vamos a simplificar solo y nos vamos a quedar siempre con la primera, ¿no? Pues lo primero que nos pregunta es en qué columna tenemos la información del punto, que es en la columna B. Aquí está bien. Las salidas digitales. Pues si vemos las salidas digitales están en la columna H. Pues indicamos aquí columna H. Y el resto la dejamos sin. Salidas analógicas. Las salidas analógicas, la columna G. El resto, sin. Entradas digitales. Las entradas digitales están en la columna F. Entradas analógicas, perdón, que me lo pasaba. Entradas analógicas están en la columna, vale, están aquí en la columna E. Pone transmisores. Vale. Dejamos. Las analógicas, la D. Perdón, la D. Estamos atentos. Sí, vale, el resto de entradas analógicas estarían, vale, y las termistoras en la D. Esto sí. Vale. Sí. Y sí. Por último, aquí lo que nos indica es cantidad y referencia. Esto es para importar de nuestro listado de puntos los elementos de campo que ya hemos indicado en ello. Por lo tanto, la cantidad la tenemos en la columna J
y la referencia a la columna K. ¿Vale? Podrían estar en columna diferente que nosotros, con indicarlo aquí, ya nos leería el listado de puntos. Y por último, a partir de qué fila tiene que leer, ¿vale? Pues tenemos el resumen aquí, nuestras anotaciones en las primeras filas, pero realmente el listado de puntos empieza en la 8, ¿no? Pues podemos poner en la 7, que está en blanco, ¿no? Y termina aquí, si lo suele hacer bien, ¿vale? Y cuando detecta el final del archivo, pues lo deja en la 76. Pues nada, ya con todo esto, ¿vale? Le damos a importar fichero. Importamos el fichero y ya nos ha leído todas nuestras señales que necesitamos en nuestro proyecto, las referencias y las cantidades, ¿vale? Ahora seleccionamos con qué queremos hacer el control, con un Automation Server. Podemos indicar si queremos un porcentaje de reserva para futuras ampliaciones, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a indicar pues un 15%, por ejemplo, y le damos a calcular la solución. ¿Vale? Nos sale una alarma que con la nueva versión del EcoStruxure Building Operation 2022, pues hemos hecho, vale, me apoyo un poco en la diapositiva que tenía preparada por aquí. Hemos hecho una selección de licencias modulares sobre el Automation Server, que es en función del número de equipos conectados que vamos a tener en nuestro Automation Server, pues vamos a elegir una licencia u otra. La standalone no nos va a permitir conectarnos al Enterprise Server, por lo tanto no nos serviría porque no nos podríamos hacer esta gestión de multisite, ¿vale? Y nos llegaría hasta 10 equipos. Y la estándar, que serían unos 25 equipos, que podría ser una solución válida para un supermercado medio, esta ya sí nos permite la conectividad con el Enterprise Server. Luego está la Enace, que es hasta 100 equipos, y la Full sin ningún límite, ¿no? Los únicos límites de arquitectura del equipo, que son 250 equipos conectados. Vale, pues por lo tanto, damos a este y seleccionamos la licencia estándar, una licencia estándar. Después aquí lo que nos hace es un recuento del número de equipos y de tarjetas de entradas y salida que tenemos. Por lo cual podemos seleccionar también, tenemos un listado de lo que sería el estudio del cuadro con la instalación, ¿no? Con las canaletas y las bornas. Pues seleccionamos un cuadro para menos de 7 módulos, aquí lo tendríamos, ¿vale? Y cuando lo tenemos ya todo configurado, le damos aquí a salir. Y nos pondría todos los equipos que hemos seleccionado, todos los equipos que necesitamos para ejecutar el control de este listado de puntos en nuestra selección de material, ¿no? Esta sería la visión final que tendríamos de nuestra lista de la compra. Vale, pues ya tenemos solucionado, ¿no? Lo que sería el control centralizado del Automation Server, donde vamos a integrar todos nuestros subsistemas. Ahora vamos a ver el control de zona, ¿no? Cómo hacer el control de cada una de las zonas del supermercado. Añadimos un capítulo, ¿vale? Que le pondremos aquí, pues, control de zona. Y sobre el capítulo abrimos la herramienta del selector de material, ¿vale? Aquí vamos a EcoStruxure Building Operation, vamos a lo que sería el control de zona RPC, ¿vale? Tenemos nuestros diferentes modelos de RPC. Elegimos el 16, por ejemplo, que nos permite alimentarlo a 230 y nos da salida a 24 voltios, lo cual nos ahorramos el transformador en el último metro. ¿Vale? Pues le damos a añadir. Añadimos los módulos expansores, pues añadimos un control para hacer iluminación DALI y luego podemos añadir un controlador expansor que nos permita controlar 4 ventanas a 230 voltios. ¿Vale? Y después vamos a añadir nuestro Insight Sensor para saber la ocupación. Y después vamos a poner
nuestro SpaceLogic, que será la sonda, el termostato que nos permitirá hacer el control, ¿no? Sobre todo sobre persianas, iluminación, escenas. Seleccionamos su base. Por ejemplo, vamos a coger una base de temperatura y CO2. Y su frontal. Hay 3 tipos de estética, Medium, Optimum, ¿vale? Y pues elegimos la Optimum con pantalla táctil en color negro. Ahí se me ha quedado, vale. Bueno, le he dado a salir y me lo ha añadido todo, ¿no? Y entonces pues ya tendríamos todo esto material que necesitamos para hacer el control de zona añadido a nuestro proyecto. Pues imaginemos que tenemos 4 zonas, pues este llamamos control de zona 1 y simplemente pues control copiar, duplicar, perdón, con duplicar, pues podemos ir renombrando nuestra zona. Control de zona 2, control de zona 3 y control de zona 4, ¿vale? Ya tendríamos pues lo que sería el control, ¿no? De un supermercado con su producción de clima, su controlador servidor que hará la integración de todos los subsistemas y su control en 4 zonas que hemos dividido nuestro supermercado para poder hacer control de clima, el clima de zona, ¿no? Lo que sería el fan coil o el elemento terminal que tengamos para climatizar, control de iluminación, DALI, de persianas y su control de ocupación con el Design Sensor y por último el interfaz, ¿no? el SpaceLogic Sensor que nos permitirá interactuar entre diferentes escenas y consignas de temperatura, por ejemplo. Y todo esto pues lo podemos exportar, por ejemplo, a un archivo Excel. ¿Vale? Pues podemos... Es importante que también se puede exportar a BG3. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Aquí mismo, o sea, lo que nos sacaría es esta exportación en un archivo Excel o si seleccionamos aquí nos podría generar un archivo BC3. ¿Vale? Le damos a guardar y nos generaría este archivo. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno. Bien, para mí con 5 minutos está bueno. 5 minutos está, ¿no? No sé, bueno, si lo tengo abierto aquí, muy rápidamente decir que si vamos a archivo generador de arquitectura, nos abrirá este pequeñito software que nos permitirá pues hacer muy rápidamente una arquitectura, ¿no? Por ejemplo, pues lo que hemos hecho, pues teníamos el Automation Server, luego tenemos el RPC en zona, tenemos el Space Living Sensor, ¿vale? Y podemos ir añadiendo módulos y conectores para generar la arquitectura, ¿vale? Es una herramienta tipo Visio que, pues bueno, nos permite generar arquitectura muy rápida. Y luego, pues lo que faltaría, ¿no? Ya tenemos el listado de materiales, ya tenemos nuestra arquitectura y lo que nos faltaría para completar nuestro proyecto de control, pues sería la memoria, ¿no? Y esto ahora Xavi os lo explica con el enlace yo. Vale. Venga, ahora me oís a mí, sí, ¿no? Entiendo que sí. Vale, comparto mi pantalla. Vale, sí. Entire screen share. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, ¿no? Vale. Bueno, en otros webinars ya os lo he presentado, ¿vale? Pero ahora haremos un caso práctico de toda la parte más de BMS, ¿vale? Como sabéis algunos y algunos no lo sabréis, tenemos un software online, ¿vale? Que se llama EcoStruxure Specification. ¿Cómo lo podemos encontrar? Ponemos la web de Schneider Electric en el Google o cualquier buscador, ¿vale? Entramos en la web de Schneider, ponemos el software que se llama EcoStruxure, como siempre somos raros poniendo nombres, pero bueno, es lo que hay, EcoStruxure Specification, ¿vale? Sería este de aquí, EcoStruxure Specification Tool, ¿vale? Hemos hecho una página solo para el software, para lo que lo tengáis, que os explica un poco para qué sirve. Es un software para generar memorias técnicas, no solo de BMS, sino de cualquier producto de Schneider. No todos, pero vamos incorporando poco a poco. Los últimos que hemos incorporado es un nuevo capítulo de microgrids, ¿vale? Y hemos actualizado toda la parte de size, que hemos añadido más potencias, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño vídeo de 2 minutos que no lo voy a poner, ¿vale?
que ya os lo he puesto alguna vez. Vamos a ir a hacer un ejemplo rápido, ¿vale? Póngase manos a la obra, pues venga, manos a la obra. Os tenéis que dar de alta, eso sí, registrar, ¿vale? Pero es totalmente gratuito, ¿vale? Yo, como soy de Schneider, le doy al simbolillo de Schneider y voy a entrar directo, ¿vale? Cualquier compañero nuestro puede entrar. Igual que lo que vais a ver es para España, este software también lo estamos desarrollando para otros países. Hay como ya unos 20 países, cada vez son más países. Por lo tanto, si tenéis proyectos para otros países, podréis, tengo que hacer un proyecto en Francia, en Inglaterra, en India, pues podéis entrar cambiando la extensión. Se va a hacer una landing page con todos los países para que, pues voy al de Francia, voy al de tal y podréis entrar, ¿vale? De momento tenéis que saber la extensión o ir buscando. Si no, os ponéis en contacto con nosotros y os lo facilitaremos. Vamos a hacer un test rápido, ¿vale? Que he dicho 5 minutos, ¿vale? Aquí podemos ver tanto la parte eléctrica como la parte de BMS, ¿vale? Le damos comenzar a seleccionar, ¿vale? Aquí la parte de eléctrica, ¿vale? Que es esta de aquí, media tensión, baja tensión, canalizaciones, reactivas, SAIS, ¿vale? Fotovoltaica, bueno, neutro aislado también, mecanismos, toda la parte de mobility, hogar digital, arranque motor, variación de velocidad, envolventes universales y microgrids, que es la última que hemos hecho, ¿vale? Pero no voy a entrar aquí. Vamos a la de BMS. Aquí tenemos una serie de selecciones a hacer, pues características del BMS, sectores, control de instalaciones, control de zona, productos conectados, integración con el sistema eléctrico, con otros sistemas, certificaciones y un corolario. Vamos a ir al de control de zona, que creo que es el más interesante, ¿vale? Por lo que hemos estado viendo, ¿vale? Y os irá preguntando la herramienta, bueno, os dirá, pues, ¿qué climatización? ¿Cómo lo quiero hacer? Pues con fan calls, pues fan calls. Veréis que por a mano derecha os va rellenando una literatura, una memoria técnica, ¿vale? En función de vuestra selección. Pues mira, ¿cómo voy a hacer el tipo de control? ¿Con termostato? ¿Con climatización y ventilación? ¿Por zona? Venga, vamos por zona, ¿vale? Y aquí os va añadiendo más información en función de vuestra selección. Aquí ya empezáis a ver que os va, pues, dando arquitecturas y demás, que hemos visto aquí a los Tonys que nos lo explicaban un poco, pero bueno, aquí también os va dando. Quiero control de alumbrado, no, control de persianas, lo puedes seleccionar o no lo puedes seleccionar. No pasa nada si no lo seleccionas, lo dejas así y ya lo tienes, ¿vale? Te puedes ir a otro capítulo si quieres, ¿vale? Puedes volver, ¿vale? Y decirte, pues me voy a... De aquí he seleccionado 2 de 4, pues me voy a integración con otros sistemas, ¿vale? Y quiero integrar, pues, el videovigilante, el CCTV, vaya, y el alumbrado de seguridad o otros sistemas de terceros, etcétera. Bueno, cuando son cuadraditos, puedes seleccionar varios a la vez. Antes veía redonditas, sí que teníais que escoger o una o la otra, ¿vale? En esta de aquí, en el control de zona, seleccionabais o una u otra, porque o vas por fan calls, o vas por volumen de aire variable, techo radiante, etcétera, ¿vale? Entonces, si vais modificando, se os va modificando. Si decís, no, ahora no quiero esto no lo quiero, lo tiráis para atrás y lo dejáis de tener, ¿vale? Es muy intuitivo, ¿vale? De utilizar. Una vez tenéis hecha ya esta memoria de todo lo que queráis, la podéis descargar, ¿vale? La descargamos y os va a generar un Word, ¿vale? De Cogiti. 5, bueno, he hecho el test 5 veces con Cogiti, ¿vale? Ay, y ahora no sé qué estoy abriendo aquí. Vale, esto es otra cosa que tenía por ahí. Vale, entonces, vale. Eso es una captura de pantalla que había hecho. A ver, y aquí os da toda la descripción, la memoria técnica para poner en el proyecto, ¿vale? Esta memoria os puede gustar más o menos, la podéis editar porque es Word directamente
y coger lo que os interese. Este dibujo no me gusta porque no me gusta, lo quitas. O esto lo pondría de otra manera. Pero bueno, tenéis una memoria técnica hecha por nosotros con nuestras soluciones, ¿vale? Esto cada vez lo estamos mejorando, vamos mes a mes sacando actualizaciones y trabajando no solo en BMS, sino en la parte eléctrica. Ahora estamos trabajando la parte de nuevas pasarelas, etcétera, ¿vale? Y os vamos informando, si os habéis dado de alta, pues en nuestros newsletters mensuales os informamos de si ha habido algún cambio en la herramienta, ¿vale? Aquí podéis ir y ver vuestros últimos proyectos, ¿vale? Que pues Tescogiti, Microgrids, cosas que he ido haciendo, ¿vale? Esto es lo mío, veis lo vuestro, ¿vale? Podéis volver, a ver si me deja, al Tescogiti. Podéis compartirlo, duplicarlo, eliminarlo, ir a la pestaña de ayuda, ¿vale? Hacer otro nuevo proyecto. Hay una pestaña de ayuda donde se os abre una nueva pestaña con algunas sugerencias y con links. Y si tenéis dudas, pues también tenéis la opción de pedir ayuda, ¿vale? Como siempre, vía contacto, ¿vale? Y enviarnos un correo que va a ir directamente a, bueno, aquí veis mi correo y mi teléfono, ¿eh? No hay secretos, ¿vale? Poniendo un asunto y una descripción que va a nuestro centro de atención telefónica directa por si ha habido algún problema a nivel de herramienta, ¿vale? Y sin más, esto es lo que os quería presentar. Nuestra idea es que al final esto, igual que os han presentado el SISBA, pues que lo podamos integrar en un futuro, ¿vale? Aparte de tener un Excel, un BC3, pues que ya os salga una memoria en función de vuestra selección, para mí es perfecto. Lo que pasa es que ahí solo veríais la parte de BMS. Teniendo esta herramienta así, pues tenéis, como habéis visto, pues un poco todo el portfolio, tanto de BMS como la parte eléctrica de Schneider. Y ya está, esto es lo que yo os quería contar. Me he pasado un par o tres de minutillos, pero bueno, creo que valía la pena. Tengo la compartición. No sé si César quieres coger el mando y nos vas preguntando. ¿Vale? Fenómeno, pues muchísimas gracias. Xavier, por todos y a todos vosotros por las explicaciones y por este interesantísimo webinar que nos habéis tenido el placer de dar en el día de hoy. Y nada, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Ahora mismo hay dos en la plataforma de preguntas y respuestas. Si alguno más quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer a través, porque veo que hay aquí alguien levantando la mano. No lo he comentado esta vez porque como no funcionaba el chat, no lo he comentado, pero las preguntas y respuestas, hacedlas por favor en ese apartado, ¿vale? Que lo tenéis abajo de vuestra pantalla y aquí ahora vamos a ir resolviéndolas, todas las que tengáis. Comentaros también, lo ha comentado Xavier, que el software de Constructor Specification también está disponible en nuestra plataforma de software que es Cogiti Toolbox, donde están disponibles tanto ese software como otros software de Schneider Electric, todos ellos con gran interés para todos vosotros, y otros tipos de software de otras empresas. Y sin más, vamos a comenzar. La primera pregunta nos la realiza Fernando Artiles Navarro y nos dice: ¿el sensor Insight no dispone de sensor de CO2? Bueno, como quieras. No, lo dejamos así. Vale. Se me escucha, ¿no? Por tu portátil. Vale, y más rápido. Sí, se escucha bien. Vale, el Insight Sensor no tiene CO2. La medición de CO2 en la Connected Room Solution lo haremos con el Space Logic Sensor, que sería el sensor que va en pared, ¿vale? O sea, tenemos diferentes acabados, podemos hacerlo tapas ciegas, lo queremos poner en sitios de pública concurrencia para que nadie pueda tocar. O sea, que la solución, o sea, para medir el CO2 sería a través del Space Logic Sensor. Vale. Genial, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu respuesta. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es de Blas Santander, que nos dice: ¿cómo implantar el ahorro en edificios de 40 años y cumplir con la normativa de diciembre de 2022? Vale. Si quieres, ¿quieres tú, Ronnie? Sí, venga. A ver, es cierto que, bueno, lo que estamos hablando últimamente, sobre todo con el tema de las normativas europeas, ¿no? Y las últimas restricciones de consumo,
es que al final tenemos que reducir el consumo, sobre todo, de los edificios existentes, o sea, reformar los edificios existentes, ¿no? O renovar, digamos, energéticamente estos edificios existentes para que cumplan con estas reducciones de consumo, ¿no? Decir que, claro, cuando hablamos de, por ejemplo, un edificio de 40 años, ¿no? Estamos hablando de una infraestructura que ya tiene unos años, ¿no? Una infraestructura que seguramente no disponga a lo mejor de ningún control, ¿no? Pero sí que es cierto que con nuestra solución, como decía bien Antonio, es una solución modular, es una solución que ya el mismo RPC, ¿no? El controlador de zona, ya permite el control, digamos, inalámbrico, ¿no? O sea, con ciertos dispositivos inalámbricos. Por lo tanto, es relativamente fácil, ¿no? Y con poca instalación, ¿no? Por decirlo así, visible, ¿no? Realizar o sea, esos ahorros energéticos que nos están pidiendo de la Unión Europea, ¿no? Con un control de zona de RPC, con el control, por ejemplo, de la producción energética, ¿no? Y todo esto, pues controlando también la iluminación, por ejemplo, ¿no? Con sensores inalámbricos, con esto ya estamos hablando de que decía Tony Flavia que no vemos a la persona que habla. Ya, porque estoy compartiendo yo. Bueno, si venga, quieres, vamos. Ahora me tenéis que ver a mí, ¿eh? Vale, y eso, ¿no? Un poco hablar de eso, ¿no? De las soluciones que tenemos también para esto, ¿no? Para reformar edificios, que es básicamente la Connected Room Solution. O sea, con este control descentralizado, con un control que puedes replicar a distintas zonas del edificio, ¿no? A distintas plantas. O sea, sería incorporando este tipo de soluciones, ¿no? Un BMS como tal, un sistema de gestión del edificio, con el cual estamos teniendo ahorros de entre el 10 y el 30% más o menos, que ya cumple con esa nueva normativa de la Unión Europea, ¿eh? Sí, marco yo un par de cosas. Sí, sobre todo el campo de sensórica inalámbrica que tenemos se adapta a este tipo de edificios antiguos donde tenemos que hacer intervenciones pues que pues no tenemos preparado para la tirada de cable y tal. Pues tenemos toda una gama, ¿no? Como hemos mostrado en la presentación, el RPC se le puede adaptar y el Automation Server también. Disponemos en nuestro catálogo de un adaptador de comunicación ZIPI, ¿vale? Y podemos habilitar la comunicación inalámbrica en nuestro MS, por lo tanto podemos hacer control de temperatura, de humedad, de CO2, podemos también controlar, como habéis visto con las pastillas del multitap, poder controlar los consumos energéticos, ¿vale? Pues tenemos toda esta sensórica inalámbrica que estamos sacando al mercado, es lo que mejor se adecua a las remodelaciones de edificios antiguos y sobre todo también muchas veces nos encontramos como requisito indispensable en edificios que son patrimonio histórico, donde no se pueden tirar regatas, donde no se pueden abrir regatas y donde no se pueden hacer estas tiradas de cables. Es indispensable ir en este tipo de edificios con sensórica inalámbrica. ¿Vale? Fenomenal, pues muchísimas gracias tanto Tony como Antonio. Tenemos otra última pregunta, nos dicen, en cuanto al software, ¿disponéis de versiones Education para los que nos dedicamos al campo docente? Vale, el software te refieres el software que hemos visto aquí es totalmente abierto, es gratis, ¿vale? El que hemos hecho, el SISBA, con el que hemos hecho la selección de material. Ahora, si luego están las versiones para del BMS, aquí sí, en el portal de partner que debéis estar registrado y debéis estar dado de alta como partner, tenemos de licencias demos, ¿vale? Aquí ver cómo se podían conseguir y demás, bueno, hay que estar registrado como integrador, ¿vale? Pero lo que es el SISBA es totalmente gratis. Y los dos que hemos visto sí, hoy y el software es gratis y no hay ninguno. O sea, lo podéis usar para la docencia sin problema. Genial, pues muchísimas gracias por vuestra respuesta. Blas Santander nos comenta que es la persona que había hecho la pregunta anterior de los edificios de 40 años, perdón. Nos dice, ¿el sistema comentado para edificios antiguos tiene algún sistema antibloqueo o antivandálico? Antibloqueo. Lo que tenemos inalámbrico son contactos de puertas y ventanas. No sé si a lo mejor podría solventarlo, ¿vale? Podríamos prevenir, ¿no? De que no se ha forzado la puerta o no se ha forzado la ventana, pues podría prevernos, ¿no? De que ha habido ese forzado, ¿no? De vandálico. No sé. O no sé si se refiere vale, o que la sonda esté protegida también, ¿no? De que no sea golpeada. Más bien, ahí sí habría que usar alguna carcasa, ¿no? Son sondas convencionales, normales.
Fenomenal, muchas gracias, Antonio. Y Eduardo Martínez nos dice, en una sala abierta, ¿cómo calculan varios Space Logic la cantidad de personas que hay? Es como, o sea, lo que usa es una cámara termográfica, ¿vale? En una sala abierta, si no tenemos techo, no podemos instalarlo porque va instalado en el techo, ¿vale? Es como, al final, es como un sensor de presencia, de ocupación. Tiene un rango, se instala a 2,70 o 3 metros y dependiendo de la altura a lo que instale, pues su cono de visión, su rango de acción es mayor o menor, ¿vale? Por lo tanto, es para pues, sala de reuniones, zonas de, por ejemplo, zonas de una sala, ¿no? En aquella parte en concreto donde está el rango de acción, ¿vale? O sea, para zonas súper abiertas, súper grandes no funcionaría. Es en una sala y en edificio. Fenomenal, pues bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Bueno, son las 11:15, o sea que yo creo que vamos bien de tiempo. Con lo cual, en principio, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado en el día de hoy. Deciros que, como bien ha comentado Xavi, el próximo webinar volveremos a los miércoles tecnológicos, será el 16 de noviembre y la temática, es iba a decir por fin, ¿no? Y vamos a poder conseguirlo de nuevo, volver a nuestros miércoles tecnológicos. 16 de noviembre, la temática todavía está por definir, estamos trabajándola con Snyder. Os la enviaremos, como siempre, a través de vuestros colegios, a través de los mail marketing, próximamente, ¿vale? Y en cualquiera de los casos, pues eso, muchísimas gracias. Bueno, la grabación la tendréis disponible próximamente también en el plan Ingeniar Futuro, en el apartado de webinars. También os será enviada junto con una encuesta de satisfacción a través del correo electrónico con el que os habéis registrado en los próximos días. Y nada, pues por mi parte nada más, agradeceros muchísimo a todos y a todas vuestro interés, vuestra asistencia en el día de hoy, vuestra participación a través de las preguntas, que siempre son muy interesantes para aclarar o para bueno, profundizar en algunos conceptos que se han comentado a lo largo del webinar. Y muchas gracias a Snyder y especialmente a Xavier, como siempre, y a la inestimable colaboración en el día de hoy de Tony Sánchez y de Antonio Paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Y esperemos que en la siguiente funcione el chat, porque me gusta ahí ver la gente que va entrando y dice, gracias, venimos de aquí, venimos de allá. Y lo he echado en falta hoy, poder chatear ahí con la gente. Venga, muchas gracias a todos, bromas aparte. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? De acuerdo, Venga. que vayan muy bien. Un saludo. Y Hasta sí, luego. en principio funcionará. Vale, venga, gracias. Chao. Hasta luego.